comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio, con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Sean bienvenidas y bienvenidos a su espacio radiofónico Derecho a la Radio. Tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos transmitiendo desde la estación de radio de la Universidad de Colima a través del 94.9 de la frecuencia modulada. Les invitamos que sigan esta transmisión a través de las redes sociales, tanto de la Facultad de Derecho como de esta estación. Y bueno, como en cada programa, se encuentra aquí en cabina con nosotros nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, buena tarde. Hola, no, qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. Y bueno, hay que recordarles que este sábado a la 1 de la tarde pueden escuchar la retransmisión de este programa también en esta estación radio de Universidad de Colima, Universo 94.9. El día de hoy vamos a abordar el tema denominado la soberanía legislativa frente a las decisiones de la Suprema Corte. Así es, Bárbara, estamos ciertos que como todos los temas que tratamos, resultarán de su interés. Y bueno, es un súper tema, ¿no? Como se diría, la realidad es que esperamos o estamos confiados en que va a gustar. Y bueno, si estás de acuerdo, iniciamos este programa como lo hemos hecho en los últimos 4 años, y es con la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien presenta la sección editorial. Adelante, doctor Méndez, escuchamos. Buenas noches desde Colima, México. El editorial de hoy es Soberanía Legislativa y Derechos Humanos. Para el investigador argentino Eduardo Arrubia, luego de la Segunda Guerra Mundial, los derechos humanos emergieron con una clara nota de universalidad en pos de una conciencia ética que reclamaba que la soberanía estatal, incluida la soberanía legislativa, no podía ser ilimitada, produciendo violaciones a las prerrogativas elementales de los derechos humanos. No obstante, un estudio más minucioso de la evolución del derecho constitucional respecto de la soberanía revela que la ecuación según la cual se afirma que a menor soberanía, mayor protección de los derechos humanos puede devenir en una reducción simplista, lo que requiere un análisis que revele la complejidad de la ecuación. Para el investigador, los derechos humanos se han construido como valores objetivos más allá de las normas legislativas que a nombre de la soberanía pudieran limitarlos, lo que lleva a la necesidad de un orden constitucional limitante de la soberanía estatal. Para lograr este cometido hay que admitir primero que la noción de soberanía del Estado es imperiosa en muchos casos a la hora de tutelar los derechos humanos, pues la defensa de estos deviene muchas veces en contra de la propia soberanía legislativa del Estado. Ante las violaciones de derechos humanos es fundamental un contrapeso entre los poderes constitucionales del Estado para que el poder garante de los derechos humanos, específicamente el Poder Judicial, pondere un equilibrio entre derechos humanos y la soberanía legislativa del Estado, procurando siempre una subordinación de tal soberanía a los derechos humanos en un sistema de gobierno democrático donde el poder legislativo rinde cuentas frente a los derechos humanos en una ecuación en que tales derechos constituyen una pauta para determinar la necesidad y legitimidad de ciertas limitaciones a la soberanía legislativa, pero también a la vez para identificar situaciones en las que la soberanía legislativa será el instrumento más idóneo para salvaguardar los derechos humanos. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Así es, Bárbara, y bueno, vamos a continuar con este programa. En la sección de entrevista nos acompaña un experto en este tema, que es justamente la soberanía legislativa frente a las decisiones de la Suprema Corte, y me refiero al doctor José de Jesús Regis García. Él es profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenido a su espacio radiofónico, doctor Regis. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas y a su apreciable audiencia también. Doctor, para introducirnos un poco en el tema, ¿nos puede explicar en qué consiste la soberanía del Poder Legislativo en relación a sus facultades para expedir leyes? Sí, mira, tenemos que partir de una cosa, y todo radica en el concepto de soberanía que tenemos y el concepto de soberanía que es realmente, hablando de un enfoque constitucional. Nosotros tenemos que partir del hecho de que nuestro sistema
de gobierno pues está dividido en 3 poderes que a su vez son soberanos, ¿verdad? Entonces, partiendo de esa premisa, nuestro esquema de soberanía respecto a cada uno de esos poderes, pues está siempre sometido, y ojo, esto es un esquema que tenemos que tener en cuenta. Estamos sujetos a un esquema de competencias que la propia Constitución le asigna a cada uno de sus poderes. Es decir, el Poder Ejecutivo realiza una función, el Poder Legislativo realiza otra función y el Poder Judicial es el que se encarga de dirimir todas esas controversias respecto de las cuales un poder, otro poder, puede invadir alguna de las esferas de otros poderes. Es decir, por disposición constitucional, la soberanía que se ejerce a través de estos 3 poderes, al margen de lo que entendemos por soberanía como nación, que ahorita vamos a hacer un paréntesis en ella, no es una soberanía absoluta, siempre está limitada. Y cuando un poder cree que otro poder invade esa esfera de competencias, se someten esas cuestiones a la Suprema Corte de Justicia, que es quien al final del día decide una controversia. No quiere decir, o no es que la Suprema Corte de repente dijo, ay, aquí hay algo por parte de una ley que considero que es inconstitucional, la voy a estudiar y voy a declarar su legalidad o ilegalidad. No, no funciona así. Tiene que haber un poder que se considera agraviado para poder decirle a la Corte, Suprema Corte de Justicia, tenemos esta controversia. Yo creo que las funciones que está realizando este poder están invadiendo las esferas de mi poder, por lo tanto, lo someto a tu consideración para que tú decidas quién es el que tiene constitucionalmente la facultad de hacer o no hacer esa distribución. Entonces, no confundamos el esquema de soberanía como el hecho de que puedo hacer todo lo que yo quiero. No es eso. Y también va eso replicado a cada uno de los poderes. En específico, si queremos hablar del poder legislativo, tenemos que sus funciones están exclusivamente establecidas en el artículo 73 de la Constitución, y ahí nos dice qué es lo que le corresponde al Congreso de la Unión. Tan es así que su propio Congreso incluso no es soberano, porque hay facultades exclusivas de la Cámara de Diputados y hay facultades exclusivas de la Cámara de Senadores, que tampoco se pueden invadir unas con otras. Hablando de la soberanía en general, o el concepto de soberanía, que estamos hablando de decisión y que se ejerce a través del pueblo, a través de la elección de sus representantes, uno de sus aspectos es ese aspecto que nos refiere que dentro de la autonomía o la soberanía del pueblo está la de expedir, aplicar y velar por la aplicación de las leyes. Y en base a eso, que ese sí es un concepto puro de soberanía, el dictar, aplicar y hacer que se cumplan las leyes, ahí es donde deriva la división de poder que tenemos. Muy bien, a partir de estas reflexiones, doctor Regis, que usted nos comparte, y ha sido una de las preguntas recurrentes en el ámbito público nacional, ¿puede entonces la Suprema Corte de Justicia acotar la soberanía del Poder Legislativo con decisiones de orden constitucional? Pues es que más que acotar, yo creo que lo que hace es restablecer un orden constitucional que, con motivo del actuar de una autoridad que llevó a cabo algún acto que invadió otro poder, lo que hace la Suprema Corte es resolver esa controversia y restablecer el orden constitucional, diciéndole a cada una de las autoridades contendientes quién es el que tiene razón y quién es el que no tiene razón. En caso de que el poder legislativo no es el que tenga la razón, se restablece el orden constitucional, pero no a través de una imposición o de una restricción de la soberanía del poder legislativo, sino de ese restablecimiento del orden constitucional. Entonces, digamos que solo lo que hace la Suprema Corte es
poner las cosas donde la Constitución dice que deben estar, sin que implique una restricción ni una invasión a sus funciones o soberanía. Entonces, en estos últimos 2 minutos antes de irnos a corte, desde su experiencia, ¿considera que la Suprema Corte, al momento de hacer este acotamiento aparente de la soberanía legislativa, lesiona la división de poderes, como también es afirmado por algunos grupos políticos? Pues es que vamos a retomar el tema con el que de manera breve iniciamos. Nuestro sistema jurídico está basado en un esquema de competencias. Es decir, tenemos ¿cuáles son nuestros entes jurídicos que tenemos? El Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Todos ellos con su respectiva réplica en los estados, es decir, tanto la Federación como los estados tienen esos 3 poderes. Ahora, en base a eso tenemos un esquema de competencias que se encuentra previsto en el artículo 124 de la Constitución y dice, palabras más, palabras menos, lo que no está reservado para la Federación se entiende que se le atribuye a los municipios, y de ahí vamos a agregar el esquema de lo que no está reservado a la Federación se entiende que está atribuido a los estados, y de ahí le agregamos el municipio y las alcaldías de la Ciudad de México. Pero todo ese esquema viene en la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la Suprema Corte resuelve una controversia? Lo único que está diciendo es que vino un municipio, en este caso vino otro poder que consideró que el Poder Legislativo estaba invadiendo una competencia o violentando un derecho humano, y lo que hizo la Suprema Corte es hacer un análisis de los contenidos de la Constitución más los contenidos que en la demanda y contestación de las partes contendientes más sus alegatos y argumentos establecieron, y lo que hizo al final fue emitir una resolución en la que, de acuerdo a su entender, era lo que la Constitución establece, y le ordena a uno que deje de hacer o valida el acto que en su caso haya emitido. Sí, doctor, nos explicaba usted si la facultad de la Suprema Corte en relación al eventual acotamiento de la soberanía legislativa lesiona la división de poderes. Sí, gracias. No, pues nada más para concluir con la respuesta a la pregunta anterior, no se trata al final del día desde una manera jurídica como un acotamiento a la soberanía. Lo que hace la Suprema Corte no hace más que resolver esa controversia de que alguien se sintió agraviado por una invasión en su esfera competencial, y de acuerdo a la interpretación que ellos realizaron, lo único que están haciendo al final del día es resolver esa controversia. No están oficiosamente, alguien tuvo que ir a pedirles la intervención en ese caso, no es una cuestión oficiosa, y sus decisiones no constituyen más que la resolución de una controversia. Ahora, doctor, nos quedan 5 minutos todavía para terminar esta entrevista. Nos gustaría preguntarle qué opina de que hay incluso algunas personas legisladoras que afirman que aún a riesgo de los derechos humanos debe prevalecer la soberanía del legislador por sobre las decisiones de la Corte. Pues yo creo que bajo ningún motivo o circunstancia pudiéramos considerar que ninguna soberanía puede lesionar ningún derecho humano. Eso nos ha costado mucho tiempo, nos ha costado mucho esfuerzo el que se hayan ido reconociendo de manera paulatina en nuestra legislación a nivel constitucional, y no solo el hecho de reconocerlos a través de la garantía en la Constitución, sino su materialización a través de normas secundarias y de políticas públicas que al final del día me garanticen ese derecho humano. De nada me sirve que esté en la Constitución si no tengo mecanismos para hacerlos valer, para que gocen de efectividad. Yo creo que la intervención de un órgano que vigile que los derechos humanos se cumplan es una forma eficaz de garantizar el respeto a un derecho humano. En ese sentido, yo creo que en la actualidad ninguna democracia o ningún sistema jurídico puede permitir que
el sacrificio de los derechos humanos esté por encima de la autonomía de alguno de los poderes, porque hay que recordar que desde el punto de vista del concepto de soberanía, quienes eligen a los poderes es precisamente el pueblo, y el pueblo es el titular de esos derechos humanos. Entonces sería ilógico que yo que te elijo, pues no me proteja, ¿verdad? Ahora, hay aspectos en los cuales se pueden restringir. El artículo 29 de la Constitución, bajo ciertos parámetros, hay una justificación para una restricción de los derechos humanos, pero tienen que ser temporal y en un determinado territorio. Pero es para atender casos emergentes, no debe considerarse en los sistemas jurídicos y políticos contemporáneos ninguna restricción a un derecho humano. Retomando un poco este tema de la Suprema Corte y bueno, el protagonismo que ha tenido en los últimos meses o años, ¿considera usted que está llevando a un Estado de Derecho sustentado principalmente en decisiones judiciales, incluso antes o por encima del texto legal, como tradicionalmente ocurre en una visión kelseniana del derecho? Pues yo creo que el protagonismo no le puede ser atribuido a ninguno de los poderes. La cuestión mediática, pues sí, ¿verdad? Pero el protagonismo yo creo que en su caso pues debe estar excluido del actuar de cualquiera de los tres poderes, en lo federal, en lo estatal, incluso en lo municipal, en las alcaldías. Lamentablemente, pues bueno, hay decisiones también políticas importantes que necesitan trascender, porque parte del sistema es que la gente esté enterada. Toda la apertura a través de la información y todo eso, pues tiende a que se genere en los gobernados la certidumbre y la transparencia de los actos de las autoridades. Bajo ese esquema, yo creo que no se está constituyendo un sistema que en base a jurisprudencias esté por encima de la Constitución, porque al final del día una jurisprudencia no es más que la interpretación de la ley. Es una ley, siempre va a tener una de sus características, es la generalidad, y sobre la generalidad vamos a entrar en las particularidades. Cuando algo no está previsto es cuando la Suprema Corte de Justicia o el Poder Judicial Federal, a través de las jurisprudencias, es cuando emite la interpretación de esos aspectos que no están claros en cualquier controversia. Y volvemos a lo mismo, se trata de controversias. ¿Cómo se generan las jurisprudencias? A través del juicio de amparo, que no es una controversia, que no es otra cosa más que una controversia entre un particular y una autoridad, donde el particular se siente afectado por un derecho humano. ¿Qué otra forma se emite la jurisprudencia? En una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional, donde unos órganos del poder se sienten afectados porque otros órganos del poder invaden sus esferas o sus facultades o sus atribuciones. Y esas controversias son las que resuelve la Suprema Corte. No hay otro órgano que pueda emitir jurisprudencias, pero al final del día no es más que una interpretación, no una construcción. Que de esa interpretación derive que una ley es inconstitucional, pues bueno, es el trabajo de la ley, porque también la Constitución es muy clara en decir que ninguna norma debe estar por encima de la Constitución. Si además lo ampliamos, hay jurisprudencias internacionales que nos obligan y nos vinculan. Hay tribunales internacionales en temas de derechos humanos cuyas resoluciones estamos obligadas también a acatarlas. Entonces yo, al ser de interpretación, pues no quiere decir que estemos hablando netamente en estricto sentido de una nueva ley que esté invadiendo funciones del Poder Legislativo. Entonces sí es una cuestión ahí de términos que tendríamos que tener muy claros para saber realmente cuál es la esencia, ¿verdad?, de estas cuestiones que se están suscitando entre los poderes. Pero desde que corramos el riesgo de que podamos llegar a un régimen judicial que tampoco es bueno, pues no lo veo yo bajo esa perspectiva ni con ese riesgo. Bueno, hemos llegado al final de la sección de entrevista. Le agradecemos al doctor José de Jesús Regis García. Recordemos, él es profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Linda tarde.
Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. ¿Qué te parece si invitamos a nuestros radioescuchas a escuchar la cápsula que nos preparó el doctor Francisco Barajas Palacios, quien es coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima? El día de hoy nos va a hablar sobre el derecho a la antigüedad en materia laboral. Adelante, doctor, le escuchamos. Buenas tardes, estimado radioescucha. En esta ocasión tocaremos de una institución del derecho laboral conocido como el derecho a la antigüedad. ¿Qué es el derecho a la antigüedad en materia laboral? El derecho a la antigüedad en materia laboral es el periodo de tiempo que un trabajador lleva en una empresa o una fuente de trabajo desde el inicio de una relación laboral. ¿Cómo se entiende o cómo se aplica el derecho de antigüedad dentro de la legislación del trabajo o dentro de el derecho del trabajo? Bueno, el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo establece que existe un beneficio que se conoce como prima de antigüedad. La prima de antigüedad es un derecho que tienen los trabajadores generados por el paso del tiempo y por una antigüedad mínima de 15 años, a quienes generalmente se les deberá de pagar al menos 12 días de salario mínimo por cada año trabajado. ¿Cuándo tengo derecho a hacer uso del beneficio de este derecho de antigüedad? La legislación laboral en materia general establece que la antigüedad laboral se comienza a contar desde el primer contrato de trabajo que firma un trabajador con la fuente de empleo o con la empresa donde labora. Esta se valorará como un plus, como un excedente, como un beneficio salarial, aunque tendría que analizarse previamente si así se estableció en un convenio colectivo de trabajo en donde se estipulan la existencia o no de este tipo de beneficios. Una de las preguntas que nos llega seguido, ¿sí?, a los usuarios del bufete jurídico de la Facultad de Derecho es el saber cómo se calcula la prima de antigüedad cuando existe una renuncia voluntaria por parte del trabajador en virtud de diferentes causas. Por ejemplo, que ya no se encuentra trabajando de manera armónica dentro de su espacio laboral, o bien que el ambiente de trabajo ya no le es favorable o empieza a tener algunos roces o problemas con el resto del ambiente laboral. Generalmente muchos de los trabajadores nos preguntan, nos dicen cómo se calcula la prima de antigüedad cuando existe la necesidad de que un trabajador acuda de manera personal a la renuncia voluntaria. Es importante decirle al trabajador que la prima de antigüedad consiste en 12 días de salario por cada año de servicios prestados, y en función de ahí tiene que valorar cuántos años efectivamente ha trabajado de manera completa dentro de su fuente patronal para a partir de ahí empezar a calcular los 12 días que le asigna la ley en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo por cada año completo, cada año efectivamente trabajado. Y cuando este evento se presenta a la mitad de un año, entonces se tendrá que calcular en base o en proporción al tiempo trabajado con relación a ese año, es decir, a solamente los meses que se lograron trabajar de manera equitativa y proporcional. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Francisco Barajas Palacios, coordinador del bufete jurídico de nuestra facultad. Y bueno, es tiempo, Bárbara, desafortunadamente despedir este programa, se ha agotado. Entonces vamos a agradecer en controles de transmisión a Oscar Segura, en Facebook a Reina Andrade, el equipo de producción, José Ángel Méndez Rivera, Francisco Mayoral, Alejandra García y Julio César y Elena Ceballos. Pero sobre todo, gracias a todas y a todos ustedes que hacen posible este programa. Se despiden desde los micrófonos su amiga Bárbara Mancera y Enoc Morán. Recuerden ustedes que no es miércoles sin derecho a la radio. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.